Estoy segura que todos nosotros nos hemos enfermado alguna vez cuando comemos tacos en un puesto que no conocemos. Inixtrin Yorot, compañeros. Mi nombre es Jazmín y a nombre de Morelos y a nombre de la Reina del Mar del Caribe, les doy la bienvenida a su canal, Herencias de una Chamán. El día de hoy vamos a hablar de temas de la actualidad. Si algo nos vino a enseñar el COVID, la pandemia, es qué tan vulnerable es México en temas de salud. México, antes de la pandemia, tenía grandes afecciones. Entre las más grandes teníamos el número 1 de mortalidad gracias a problemas cardiovasculares y de hipertensión. El número 2 en muertes por diabetes y el número 4 en muertes por problemas de hígado. Todas estas enfermedades relacionadas con hábitos alimenticios. Y todas estas enfermedades predisponen al humano a tener complicaciones cuando te da COVID. No es entonces un misterio el por qué entonces todo México tiene una alta tasa de mortalidad ante la pandemia. El día de hoy, entonces, yo te vengo a comentar cómo es que la depreciación de los alimentos locales impacta tu salud. Antes de empezar, quiero tomarme 2 segundos para hacerte varias preguntas. La primera es, quiero que pienses en la comida favorita de tu comunidad, de tu municipio, de tu pueblo o de tu estado. Quiero que pienses en esa comida favorita y que es tu predilección. Entonces, quiero preguntarte, ¿cuándo se siembra ese alimento? Es decir, si mi comida favorita es un atole de ciruela de mi pueblo, ¿cuándo siembran la ciruela? Quiero que ahora te preguntes de qué temporada es ese alimento, ¿no? ¿Es de invierno o posiblemente es de verano, ¿no? ¿En qué época se come este alimento? Porque esa planta o ese animal es de temporada. Y también quiero que te preguntes si alguna vez has ido a ver cuál es el árbol o cómo es la mata o cómo es la siembra de este alimento. Si tu respuesta para alguna de estas preguntas es no sé, por favor quédate y ve este video. De igual manera, si tienes algún familiar que sufra de hipertensión, que sufra de diabetes, que tenga una gastritis crónica, una colitis crónica, por favor, compártele este video porque podrías cambiar su vida. Vamos a empezar. La relación del humano con los alimentos es tan antigua como el humano mismo. Pero quiero que nos remontemos a cuando los grupos eran nómadas. Y quiero que sepan que el humano en sí está muy mal adaptado al ambiente. No tenemos ni garras ni herramientas como para matar a cosas más grandes o de defendernos de cosas más grandes. No tenemos pelo para vivir en climas muy fríos y evidentemente también climas muy calientes nos pueden causar mucho daño. Y toda esta desventaja contra los ecosistemas propició que el humano se tuviera que mover. Cualquier cosa en un ecosistema puede matar a un humano, desde virus, bacterias, el propio clima. Y una de las cosas más importantes va a ser la escasez de alimento. Esto era un problema vital, porque como eran cazadores y recolectores, llegaban a un lugar y consumían la comida que estaba disponible. Claro que esta comida se iba a acabar en cierto tiempo. Y como va a ser la mayor parte de ella temporal, pues bueno, no pueden esperarse unos 6 meses sin comer, ¿no? Entonces tenían que moverse. Y por eso éramos nómadas. El ser nómada no es altamente sustentable para grupos muy grandes de humanos. Y como estos grupos tenían que crecer, tenían que resolver el problema de la comida. Los chamanes de esa época, porque sí chicos, el chamanismo es muy, muy antiguo, se dieron cuenta que había plantas más amigables para el humano. Entonces, empezaron a relacionarse con estas plantas. Un chamán va a ser el que negocia, el que se relaciona de manera íntima con ciertos elementos de la naturaleza. Y la solución a la que llegaron estos chamanes fue crear pactos
de necesidad mutua. Nació así la agricultura y con la agricultura vino el sedentarismo. Y de estos fenómenos o de estos pactos se crearon relaciones sumamente íntimas. Las más íntimas y las más a nivel local, de las cuales yo le quiero comentar, va a ser la domesticación de las plantas. ¿Qué es un pacto de necesidad? Estos pactos, esta domesticación, va a implicar que la comunidad va a hacer crecer, nutrir y cuidar a esta planta. De manera que la planta no necesita como esforzarse por sí sola para poder estar a salvo. El humano la va a hacer por ella. Y entonces la planta le va a dar cualidades que van a ser benéficas para el humano. De manera que yo quiero que visualicen qué tan exitoso fue esto. Y entonces quiero que visualicen al teocintle, que va a ser el ancestro silvestre del maíz, y al maíz actual. Y no solo al maíz actual, a las 300 variedades de maíz que tiene México. Así de exitoso fue Mesoamérica. Y podemos hablar del maíz, de la calabaza, del frijol, del chile, de la tuna y muchas otras plantas más. Entre mejores eran los chamanes, mayores plantas lograron domesticar ciertas culturas. Y para que vean el pacto de necesidad, México, Mesoamérica, se hacía nombrar y se llamó hijos del maíz. Y el maíz actual no puede de ninguna manera ser sembrado sin ayuda del humano. Tenemos una relación sumamente íntima con el maíz. Esta relación íntima con los recursos de donde se asentaron estas culturas trajeron muchos beneficios para estos grupos humanos. Podemos hablar de la eficiencia de distribución. En un principio, los campos, la agricultura, estaba muy cerca de donde vivían las personas, de manera que todos los productos eran altamente frescos. Además, que claro, esto es un beneficio a nivel económico para la comunidad en sí, porque tanto el productor gana como las personas que no necesariamente son productores, pero realizan otras cosas importantes, obtienen sus alimentos. Y entonces toda la economía se queda de manera local y beneficia a toda la comunidad. Podemos hablar también de una especie de amor a la tierra, dado el orgullo de esta relación tan íntima. Para que se den una idea, una de las frutas que es mi preferida va a ser la tuna morada. Y esta tuna en particular solo se da de manera así preciosa en la zona de Hidalgo. Entonces, Hidalgo, claro, puede pararse con orgullo y decir, nosotros somos los mejores, no solo por el clima, sino nosotros tenemos una relación tan íntima con esta planta que la podemos hacer crecer de manera deliciosa, preciosa y altamente efectiva. Y va a ser entonces de los mejores frutos que podamos sentirnos orgullosos. Y el siguiente beneficio, y del cual yo les vengo a hablar, van a ser las adaptaciones biológicas que estos pactos trajeron a estas comunidades. Yo les estoy hablando que en más o menos 8,000 años pasó el maíz de ser teocintle a maíz. Y quiero que vean todos los cambios increíbles. Y si alguna vez, por ejemplo, han comido una calabaza silvestre, quiero que me digan cómo sabe, porque seguramente sabe horrible. A diferencia de la calabaza como es hoy en día, la calabaza domesticada. Claramente, esta planta sufrió modificaciones. Y yo quiero preguntarles, ¿realmente creen que después de 10,000 años, 8,000 años de comer diario este alimento, no sufrimos nosotros modificaciones? Pues la respuesta es sí. Mesoamérica, claro, tuvo una relación tan íntima y tan estrecha con el maíz porque era la planta que era el eje de la alimentación y también el eje, como solo por ella sobrevivíamos, era el eje de la vida misma de los mesoamericanos.
Y esta relación tan íntima, en donde toda la comida posiblemente estaba basada en maíz, realizó o creó cambios en la biología de los mesoamericanos para, claro, obtener mayor cantidad de nutrientes o digerir de manera más eficiente esta planta. Y para darles ejemplos de estas adaptaciones biológicas, vamos a irnos un poquito más atrás. El primer ejemplo que yo les quiero dar va a ser uno de los mayores pactos y más grandes para el humano. Cuando pasamos de ser primates a ser homínidos, ¿no? Que va a ser un poquito nuestro género, una de las adaptaciones más grandes alimenticias va a ser la capacidad de comer carne. Fue tan efectivo el hecho de que pudiéramos empezar a comer carne que la mayor parte o el volumen de nuestro cuerpo viene de la proteína que ingerimos en estos alimentos. Y tan exitoso fue que nuestro cuerpo adquirió la necesidad de ingerir la vitamina B12 que se consigue de la carne, ¿no? De manera que en la actualidad no podemos, algunos grupos más que otros, sobrevivir sin cierta cantidad de vitamina B12, de donde quiera que la podamos obtener de manera actual. El segundo ejemplo va a ser la tolerancia a la lactosa. Es normal que ciertas personas a lo largo de cuando van creciendo pierdan la capacidad de digerir lactosa. Y esto es porque esencialmente ya no necesitas nada que te pueda dar la leche. Sin embargo, van a haber dos comunidades que tienen la capacidad de aún cuando son adultos pueden consumir leche y no se empanzan o no les da gases o no les da dolores de estómago. Y vamos a tener a los africanos y a los europeos. Resulta que tanto en Europa como en África, en ese tiempo, hace miles de años, había una escasez de agua. Quiero que se imaginen el desierto, o quiero que se imaginen pleno invierno, ¿no? Hay una escasez de agua. Y estos pueblos ya se relacionaban, ya tenían pactos con ciertos animales, como lo son los rumiantes, ¿no? La vaca o las cabras. Y estos animales producen leche. Resulta que en una relación íntima con estos animales, en donde, claro, el humano provee de todo a estos animales y los cuida, y a cambio recibe alimentos de ellos. Uno de estos alimentos fue la leche. La leche tiene una alta concentración de agua, que claro, para poblaciones que se estaban deshidratando, esto fue vital. Por lo que estas poblaciones desarrollaron una tolerancia a la lactosa. Y lo más importante es que todas las personas que descendemos de estas poblaciones también adquirimos esta resistencia. Para ponerles un ejemplo, los nativos americanos en sí ya están muy lejos de estas poblaciones, ¿no? Cuando no se tocaban en la conquista, por ejemplo. Y podemos decir que posiblemente los indígenas de México seguramente no son tolerantes a la lactosa, porque están ya muy desvinculados de estas poblaciones que realizaron el pacto con las vacas y con la leche. Pero ya México, como mestizos, tiene un vínculo con la población europea, un vínculo sanguíneo y un vínculo histórico, lo cual nos da la capacidad a varias personas de poder digerir la lactosa. El tercer ejemplo que les quiero dar va a ser muy importante. Los cereales fueron de los alimentos más importantes para la humanidad, porque los carbohidratos van a tener una alta concentración de energía. Y vamos a tener cereales que van a ser los ejes de varias culturas. Podemos hablar del trigo y la cebada en las culturas de Europa, podemos hablar del arroz en Asia, podemos hablar de la papa en la cultura andina y claro, el maíz, la calabaza en Mesoamérica. El consumir de manera cotidiana estos cereales provocó que para varias poblaciones adquirieran la capacidad de digerir de manera más eficiente estos cereales. Y les puedo hablar, por ejemplo, del arroz y de la cebada, en donde a nivel del genoma, del material genético, hubo una duplicación de la habilidad, ¿no? Ya teníamos el gen que degradaba ciertos compuestos que traen estos alimentos
Y al consumirlos de manera constante y de manera por grandes tiempos, hizo que este gen se duplicara, para que pudiéramos digerir doblemente la cantidad que ya ingeríamos. Entonces, el que nosotros seamos descendientes de estas comunidades que hicieron estos pactos hace más de cientos de años, nos da una capacidad, dada una memoria. Nuestro cuerpo recuerda el pacto y por lo tanto sabe qué hacer con el alimento. ¿Qué pasa si consumimos un alimento extranjero? Cuando el alimento ingresa en nosotros, nuestro cuerpo no sabe qué hacer, porque posiblemente nunca se ha encontrado con ese alimento, ¿no? Y pueden pasar dos cosas. Medio reconoce algo y lo trata de digerir, o no lo reconoce y podemos tener consecuencias como una alergia, como una infección estomacal o como problemas de digestión, ¿no? En donde así como entra, así sale. Claro, si no tenemos la memoria de cómo obtener los nutrientes, que tiene que ver con el pacto y la domesticación que hicieron estos grupos humanos, puede ser malo y puede ser malo para tu cuerpo, puede empezar a enfermarte. Si tú lo consumes de manera cotidiana, puede causarte problemas a lo largo de tu vida. Podemos hablar del consumo de azúcares en la diabetes o el consumo de triglicéridos o colesterol en problemas cardiovasculares. ¿Cómo le hicieron? Porque estos pactos fueron súper antiguos. Estamos hablando que las domesticación fueron de 5,000 años para atrás. ¿Es posible crear vínculos nuevos? Es decir, ¿es posible poder consumir alimentos extranjeros y que no nos cause tantos daños? Habría que haber un chamán y habría que haber un pacto. Por ejemplo, Japón es una de las pocas comunidades, de las pocas culturas que degrada de manera exitosa el alga. Y claro, esto tiene que ver con toda la parte ritualística que tienen con los alimentos del mar y sobre todo con el alga. Tienen muchos productos a base de alga. Varios de ellos, el más famoso que conocemos es el sushi. Resulta ser que Japón adquirió el vínculo gracias a relacionarse con el mar. Empezaron a comer algas de vida marina, no las limpiaban bien, y pongo entre comillas porque estamos hablando hace cientos de años, ¿no? Y adquirieron de bacterias marinas la capacidad de degradar algas. De manera que cualquier otra persona que no sea japonesa trata de comer algas, pues bueno, no va a obtener ni los nutrientes ni posiblemente ningún beneficio de ella. Y esto es un pacto relativamente nuevo, sustentado de algún chamán, es decir, alguna persona que inició el contacto con esta planta. Entonces, sí es posible, sin embargo, no se ha hecho en México a lo largo de varios años. Y peor aún, México posiblemente ha estado perdiendo pactos con ciertos alimentos. Por ejemplo, en esta capacidad de consumir mejor los carbohidratos, se sabe que poblaciones en ambientes extremadamente fríos como Groenlandia, las comunidades de ahí, provenientes, claro, de la parte europea, perdieron la capacidad de comer carbohidratos. Y esto es porque el pacto que se tenía con el trigo, por ejemplo, yo te voy a cuidar, yo te siembro, te anexo en mi cultura, eres un eje en mi cultura, ya no era relevante para ellos, porque en Groenlandia pues no podían sembrar trigo. Y entonces, aunque ellos descienden de estas poblaciones que hicieron el pacto, el hecho de que no lo mantienen, es decir, no hacen su parte, hace que su cuerpo pierda la memoria de poder degradar estos cereales y de poder bien degradar. Entonces, claro que el mexicano, al no relacionarse de manera correcta con el maíz, a no sustentar el pacto que los mesoamericanos tenían con el maíz, puede empezar a enfermarse por consumir maíz.
Y no, no se trata de decir ya no comas maíz, ¿no? Pero son estos consejos que, por ejemplo, tienes problemas de gastritis y lo primero que te dicen, o colitis, o quieres enflacar, y lo primero que te dice el nutriólogo es, bájale a las tortillas. Yo te preguntaré más bien, ¿qué relación tienes tú con el maíz? ¿Sabes de dónde viene esa tortilla? Por ejemplo, ¿es de masa de nixtamal o es de maseca? Porque evidentemente de una planta cultivada y nixtamalizada va a tener más cuidado y más apego al pacto original que si tú pasas por una harina de maseca, ¿no? Y entonces, claro que esta harina, esta planta, que en algún punto sí fue maíz, se va a sentir ofendida y no va a dar ninguna de las propiedades que el maíz te puede dar cuando se bien cultiva. Y es por esto que las tortillas de pueblo, el atole de pueblo, los tamales de pueblo, nunca van a enfermar a su gente. En cambio, las harinas procesadas, ¿no? Que vienen de plantas que son maltratadas, ¿no? O incluso esta comida, estos animales que son altamente violentados, rompen estos pactos y nos empiezan a enfermar. El COVID vino a mostrarnos qué tan mal tratamos a los alimentos locales, qué tan mal nos alimentamos, pero por tener malas prácticas con estos alimentos. Y entonces no recibimos ni los nutrientes ni la salud que tenemos, pero porque no estamos cumpliendo nuestra parte del pacto. No estamos consumiendo alimentos locales. Y yo les pregunto, ¿por qué tendríamos que comprar maíz del amarillo de Estados Unidos cuando México somos los hijos del maíz? Y el COVID nos vino a mostrar esto. Ya no es posible comprar cosas de lejos, porque la rapidez y el hecho de que no podamos salir hace que sea importante apostarle a la agricultura local, los productores locales, los productores de tu estado y claro, incluso tener huertos en tu casa para que tú te relaciones de manera íntima con los alimentos con los cuales México tiene pactos antiguos. Y no perdamos la habilidad, la memoria de obtener nutrientes valiosos de estos alimentos, justo para evitar enfermedades como la hipertensión, la diabetes o problemas del hígado o problemas renales. ¿Vale la pena entonces despreciar los alimentos locales? ¿Vale la pena romper estos pactos milenarios por cuestiones capitalistas, por ejemplo, y que a raíz de esto nos estemos enfermando, estemos altamente muriendo por cuestiones de no relacionarnos de manera óptima con estos alimentos? ¿O es posible que desde ahora empecemos a cumplir con el pacto? Empecemos a cuidarlos como estas plantas se merecen y de esta manera obtener la bendición y el bienestar que todas estas plantas pueden darnos. Yo te dejo este tema el día de hoy. Si te gusta, por favor, dale like, compártelo. Si tienes alguna duda, algún comentario, déjamelo aquí abajo. Yo estaré subiendo contenido en mis redes sociales y en el canal y los veré hasta el próximo video. Tlazohcamati Miyak. Hasta luego.